¿Todavía? Ok. A ver. Muy bien. Muy buenos días. Les habla el doctor Ricardo Sumalavia, director del Centro de Estudios Orientales, y estamos en el último día de la Jornada Internacional de Estudios Coreanos. Ha sido unos 3 días que han pasado realmente rápidos, con una excelente participación, tanto a nivel presencial como a través de las plataformas en las cuales difundimos esta jornada. Aprovechamos para saludar a todas aquellas personas que están participando y se han inscrito desde otros países. Esto significa que hay un gran interés por los estudios coreanos desde la Pontificia Universidad Católica del Perú. Bueno, en esta oportunidad, en esta mesa de clausura de conferencias, contamos con 2 investigadoras. En primer lugar, nos acompaña la joven investigadora Valerie Quesada. Ella es licenciada en Literatura Hispánica por nuestra Casa de Estudios, la Pontificia Universidad Católica del Perú, en donde se desempeña como asistente de docencia. Actualmente estudia la maestría en Literatura Peruana y Latinoamericana en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Cuenta con un diploma superior en docencia universitaria y problemas pedagógicos contemporáneos por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Forma parte de la sección Perú de la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África, así como del grupo de investigación José León Herrera del Centro de Estudios Orientales PUC. Su conferencia lleva por título sobre la nueva mujer, la agencia femenina de las narradoras coreanas en el siglo XX. Le cedo la palabra. Gracias. Compartir mi material para poder empezar a conversar. Ya se puede visualizar bien. Ya, perfecto. Ok, bueno, muchas gracias por la invitación. Todo este año he estado trabajando sobre estos 2 cuentos a partir de la publicación en 2019 y ahora en esta nueva edición de Hwarang Editorial, de ¿Por qué te empeñas en sufrir así? Pioneras del feminismo coreano. Entonces, a partir de la publicación de este texto, he estado retomando esta investigación sobre 2 de los 3 relatos que aparecen en este libro y bueno, quería presentarles un poco algunos avances de esta investigación. Además, este tema lo estoy retomando de una charla previa que ya había presentado algunos aspectos iniciales y bueno, empecemos entonces. He titulado a mi ponencia sobre la nueva mujer, la agencia femenina de las narradoras coreanas del siglo XX, porque quiero introducir en la mitad más o menos de nuestra conversación el concepto de agencia, ¿no? Y cómo aparece dentro de los relatos y también cómo ejercen esta agencia las narradoras en su contexto. Es importante de todas maneras dar un poco de contexto, ¿no? La época en la que se está escribiendo, cuál es la situación de la literatura en ese momento, y para eso he utilizado de base el libro de Teresa Hyun, Writing Women in Korea, que se titula, en este capítulo específicamente, aborda cómo es la representación femenina en la literatura antes de la existencia del Hangul. Bueno, entonces, primero da un contexto social que es importante rescatar para ver cómo lo vamos a detectar en la literatura y qué es lo que se critica en estas autoras, ¿no? En los modelos practicados en la dinastía Joseon, que va varios siglos, como pueden ver ahí en las fechas, ¿no? La investigadora resalta, ¿no?, que durante esta época hay reglas muy fuertes con respecto a la separación de los sexos que se empiezan a aplicar ahí, ¿no? Por ejemplo, ahí menciono alguno de las leyes, ¿no? Por ejemplo, adoptar hijos para seguir con la dinastía masculina, ¿no? Desorientar o digamos, el matrimonio nuevamente, o discriminar a los hijos de las concubinas y no tenerlos en cuenta, tema que aparece también en la literatura, ¿no? Entonces, las reglas sociales empiezan a moldear cómo se concibe esta idea de la jerarquía confuciana bajo el estricto mandato del orden, ¿no? Va a haber un orden entre la idea de la lealtad entre el gobernante y sus gobernados,
pero también viene la idea de la responsabilidad filial, la piedad filial, entre padres e hijos, y sobre todo la separación de funciones entre esposos y esposas, que incluso se ve en la concepción física de la casa, ¿no? Están separados, viven en ambientes separados. Entonces, eso es muy importante porque en la literatura, ¿no? Lo que se va a reforzar, digamos, en ese momento quienes escriben son hombres, y lo que se va a reforzar es, por ejemplo, los personajes femeninos son mujeres que siempre están como al borde de la muerte, ¿no? O están sacrificándose, porque aparece este personaje importante de la hija que cumple con este precepto filial de pasar por muchas dificultades en las narraciones que se presentan, ¿no? Por el bien de los padres, sobre todo por el bien de la familia. Un ejemplo de esto es la historia de Shin Seong, ¿no? Divide entonces Hyun en 4 arquetipos a los personajes femeninos que aparecen, ¿no? La esposa fiel, la hija sacrificada, que es el que acabo de explicar, la creyente ferviente en sí, y la amante devota a su amado, ¿no? Que aparece también en la poesía. Entonces, un ejemplo de esto también rescata, ¿no? Son los textos educacionales que hay para difundir estos preceptos de orden social, como por ejemplo, The Proper Application of the Three Social Principles, ¿no? Que es una colección ilustrada de historias que muestran cómo deben ser estos mandatos. Aquí he colocado una imagen, ¿no? Es una guía ilustrada que proviene, bueno, de la página web del Museo Nacional de Corea. Entonces, ya. Ahora, la creación del Hangul es importante porque marca un cambio con respecto al acceso que tienen las mujeres a la escritura. El Hangul democratiza eso. Sin embargo, justamente a partir de retomar esta investigación encontré un artículo muy genial del autor Saez. En 2018 plantea que la respuesta no es tan simple como decir que el Hangul permitió el acceso de la escritura a la mujer, ¿no? Porque hay que hacernos esta pregunta, ¿no? ¿Es completo ese acceso? Ese acceso a la escritura, de todas maneras, es para mujeres de clase alta, ¿no? Entonces, de todas maneras, hay una porción de la experiencia femenina que no está siendo representada, ¿no? De todas maneras, plantea que sí, que las mujeres empiezan a ser defensoras también de este recién creado alfabeto, son pioneras y defensoras, porque claro, inicialmente el Hangul lo desprecian los hombres de las clases aristocráticas y nobles, que sí tienen acceso al conocimiento del idioma chino y defienden la exclusividad de su uso, ¿no? Retoma esta crítica Saez, ¿no? Y dice que el asunto es más complejo que simplemente afirmar que sí, que el Hangul permitió el acceso de las mujeres a la escritura, porque lo permite, pero al mismo tiempo los mismos hombres utilizan también la escritura en Hangul para repetir más historias sobre los mismos valores que debe representar la mujer. Entonces, bueno, ahí pensaba mucho en este concepto de Nelly Richard con respecto a la representación, ¿no? La representación femenina en la literatura también puede provenir desde lo masculino, e incluso Saez también habla, ¿no? De esos textos escritos por mujeres, pero que defienden los ideales de este orden masculino, ¿no? Saez plantea esto también, ¿no? Aunque las mujeres ingresan a este mundo del escrito, lo hacen de manera limitada de todas maneras y bajo una jerarquía. Él utiliza la idea de Foucault de son sujetos no cualificados para hablar, en este caso para escribir. En este caso, bueno, quería como brevemente resaltar dos ejemplos, ¿no? De mujeres escritoras, que son las Kisen, ¿no? Que sí tienen acceso a la educación y posibilidades de cuestionar en sus escritos ciertos aspectos de política y de las clases sociales, de la división, sin ser castigadas debido a que son estas mujeres que sirven para el entretenimiento masculino y que no se espera de ellas que cumplan con los 4 arquetipos que he mencionado anteriormente. Y también tenemos a las mujeres nobles, que justamente Saez retoma, ¿no? Hay una literatura de habitación que sí se produce, que está oculta al público y que está limitada a la esfera del hogar, estos cantos de la alcoba interior, ¿no? Pero este autor resalta mucho este aspecto, ¿no? La experiencia de quienes, de todas maneras, es la que se está resaltando. Voy a acelerar un poquito para llegar a los relatos. Entonces, en este texto que mencionaba al inicio, ¿no? Se
se las agrupa a estas escritoras como pioneras y mártires. Y ahí yo quería abrir la pregunta a si realmente son mártires o si deberíamos emplear ese término, ¿no? Yo me voy a centrar específicamente en dos relatos de Kim Il-sung y Na Hye-seok, pero quería de todas maneras presentar algunas de sus declaraciones en sus escritos que evidentemente resultaron polémicas. Voy a abrir con la primera, que es mi favorita, ¿no? De Kim Il-sung. No es ningún problema que un hombre y una mujer se hayan amado. Si la sombra del hombre que ha querido desaparece por completo del espíritu de una mujer, ella vuelve a ser virgen de nuevo. Solo los hombres que sean capaces de aceptar esto podrán dar lugar a una vida nueva y una nueva convivencia, ¿no? Esa es mi favorita porque evidentemente cuestiona de manera, para mí, muy elegante, ¿no? Toda esta idea de la castidad y del rol de la mujer y sobre todo de los vínculos, ¿no? En el caso de Na Hye-seok también habla sobre la castidad. La castidad no es cuestión de moral, ley o verdad, sino de gusto personal. Y aquí retomamos el tema de las kisen, ¿no? Solo las kisen poseen la capacidad de elegir a quién amar gracias a que tienen suficientes experiencias de relación con los hombres. En todo Choson, ellas son las únicas que saben amar, ¿no? Hay una crítica, también una reflexión sobre la maternidad, que aparece también en Na Hye-seok y en los relatos de Kim Il-sung. La maternidad no es un instinto, sino es un aprendizaje y una experiencia. En el caso de Kim Myung-sung, por ejemplo, ella plantea que un matrimonio sin amor equivale a prostituirse y que ella no aspira a convertirse a una heroína, sino a un ser humano libre. Entonces, esta idea de mártir aparece aquí en el texto, no lo plantea el editor, plantea de la siguiente forma, ¿no? La pregunta que surge es por qué experimentaron semejante caída en sus vidas personales si es que ellas tenían estas ideas novedosas, ¿no? La respuesta es simple y dolorosa, sigo aquí citándolo, no les perdonaron que se expresaran sin tapujos y que para colmo pusieran en práctica las ideas que sostenían, ¿no? Esto, por ejemplo, desde el lado masculino, ¿no? Estas tres escritoras son de una clase privilegiada, llegan a estudiar, van a Japón, aprenden nuevas ideas, ¿no? Estamos hablando de esta época inicial en la que Corea empieza a ser colonia de Japón, y sus mismos colegas con los que han compartido lecturas, hablas, son los que las empiezan a catalogar como un modelo de lo que no deben ser, ¿no? Entonces, estas tres escritoras reflejarían, y por eso explicaría, digamos, su etiqueta social, ¿no? Como todo lo que una mujer cuando recibe conocimiento empieza a hacer, y eso está mal, ¿no? Entonces se empieza a emplear esto de literatura de modelos para advertir de estos nuevos modelos de mujer que se deben evitar. Ahora, brevemente también es importante hablar del rol de la revista Shinjoya, ¿no? La revista Nueva Mujer, que fue fundada por Kim Won-yu, y también dentro de las fundadoras está Na Hye-seok, ¿no? En 1920. Esta fue la primera revista para mujeres en Corea, la cual fue usada como una plataforma feminista, ¿no? Muy explícitamente en sus editoriales van a plantearlo de esta manera, ¿no? Kim Yong-hee, en su artículo In Quest of Modern Womanhood, Shinjoya, ella plantea que la revista es una plataforma distinta, en tanto si bien existían antecedentes de escritos por mujeres, ¿no? Es una revista exclusiva para mujeres y su comité está formado por mujeres también. Entonces, y destaca que participa la primera generación de mujeres profesionales, ¿no? Que se dedican a la escritura como un arte y que se conocen justamente en Japón mientras están estudiando. Y acá hay un elemento importante en el que no voy a ahondar mucho porque quiero concentrarme en los relatos, pero hay un muy fuerte vínculo entre la idea de buscar la identidad de quiénes somos como mujeres y quiénes somos como país, que se plantea en la revista. Esto justamente por el contexto histórico, ¿no? Y porque las escritoras son parte de la Asociación de Estudiantes Mujeres de Choson y son parte del movimiento del 1 de marzo de 1919 que busca la liberación, ¿no? Entonces, bueno, incluso 2 de las escritoras fueron arrestadas algunos meses por sus actividades políticas. Bueno, ahí está la imagen de una de las primeras portadas de la revista y un extracto de esta editorial. Los periódicos y revistas coreanos son creados y administrados por hombres, plantean, ¿no? Y solo hay 2 o 3 creados por mujeres. Ninguno de ellos está totalmente escrito por una mujer. Debido a tal necesidad y para llenar esta falta, el primer tomo de Shinjoya se
se publicó el mes pasado y su propósito es ayudar a mostrar el trabajo digno de elogio de Bluestockings, una revista similar pero japonesa, y al mismo tiempo sacar a la luz talentos enterrados. O sea, la producción de literatura va a ser clave también para esta revista. Y aquí, bueno, del artículo que he mencionado anteriormente, una foto de las fundadoras, ¿no?, de Shinyoya. Vamos bien. Ya. Como estaba señalando, el rol de la literatura es importante, ¿no? Crea vínculos, hay ya una mayor interacción entre influencias, lecturas que se realizan, y va a ser clave la obra Casa de Muñecas de Henrik Ibsen, ¿no? Porque plantea el personaje de Nora, un personaje que al final de esta obra no renuncia a sus obligaciones como madre y tiene este intercambio con su esposo antes de dejarlo, ¿no? Elmer, el esposo, le dice, habrá que decírtelo, ¿no son tus deberes con tu marido y tus hijos? Y Nora le dice, tengo otros deberes no menos sagrados. No los tienes, le dice Elmer. ¿Qué deberes son esos? Nora le dice, mis deberes conmigo misma. Elmer, ante todo eres esposa y madre. Y aquí viene, digamos, el núcleo de lo que vamos a ver en los otros relatos también. Ya no creo eso. Creo que ante todo soy un ser humano igual que tú, o al menos debo intentar serlo. Sé que la mayoría de los hombres te darán la razón y que algo así está escrito en los libros, pero ahora no puedo conformarme con lo que dicen los hombres y con lo que está escrito en los libros. Tengo que pensar por mi cuenta en todo esto y tratar de comprenderlo. Elmer le dice una respuesta que también vamos a ver en el segundo relato sobre todo. ¿No te alcanza? ¿Cuál es con tu puesto en tu propio hogar? ¿No? ¿No tienes una guía infalible para estos dilemas? ¿No tienes la religión de repente? ¿No? Nagie Sok lee este texto, ¿no? Y elabora este poema, Nora, ¿no? Y vamos a ver cómo dialoga con lo que he planteado anteriormente. Yo era como una muñeca como hija de mi padre, una muñeca como esposa de mi marido. Era un juguete para ellos. Permito a Nora ir, con cuidado la dejo ir, derribando los altos muros y abriendo las puertas a profundos cuartos interiores. La dejo suelta en el aire y se llena de libertad. Yo soy un ser humano, incluso antes de ser esposa de un marido y antes de ser madre de los niños. En primer lugar, soy un ser humano. Yo soy un ser humano, las cadenas están rotas, el camino hacia la libertad está abierto y el poder dado por el cielo está repleto. Bueno, la última parte no lo he leído porque justamente ya es la invocación, ¿no? Sobre todo esta palabra del despertar va a aparecer también luego en la narrativa. Pero me gusta mucho esta enunciación porque condensa todo lo que vamos a ver en estos relatos, ¿no? Este deber con uno misma, este compromiso de interpelar lo que nos dicen los escritos, lo que nos dicen los hombres, lo que nos dice el conocimiento en sí, y es ahí donde está el núcleo de la humanidad, en esta capacidad de criticarse, ¿no? Esta parte de aquí me conmueve mucho, ¿no? Permito a Nora ir, con cuidado la dejo ir, porque vamos a ver cómo aparece en el relato ya Kyung-hee de Nagie Sok, ¿no? Aquí he hecho una pequeña síntesis de los relatos que podemos encontrar en esta edición con la que estoy trabajando. No he decidido, bueno, conscientemente he decidido no trabajar con la niña misteriosa y sí con Kyung-hee, con Despertar, porque la perspectiva está narrada desde su personaje femenino y me ayuda a vincularlo con esta idea de agencia que quiero presentar, pero de todas maneras es un relato en el que se aborda, ¿no?, la ruina de la familia, de este orden social que justifica esta jerarquía debido a las fallas morales del patriarca, ¿no? En el relato se plantea eso, no voy a spoilear más, pero se hace esta pregunta, ¿no? ¿Quién hubiera pensado que ese lecho de rosas, ese esposo al que se esperaba, estaría lleno de espinas, ¿no? Entonces, ahora sí voy a pasar a los dos relatos, pero antes quería como hacer una breve presentación de más o menos de qué van. En Kyung-hee es un cuento, la primera obra que lleva el título de una mujer, ¿no?, en la literatura coreana, problematiza sobre la nueva mujer, los temas que hemos visto muy rápidamente en la contextualización, y para algunos autores tiene un sesgo muy refutativo, constantemente hay una reelaboración, se plantea una idea, se refuta y vuelve a otra, y pedagógico en ese sentido, no está tratando de plantear una propuesta. Y por ahí encontré esta forma de referirse al relato, ¿no? Es una dimensión humana la que se refleja en el personaje casi hamletiana, ¿no? La manera en la que se cuestiona sobre su propio ser. Y en Despertar es un relato confesional en modo de carta,
en el cual Im Sung-sil, una mujer divorciada, le cuenta a una amiga, que nunca responde, ¿no? A modo de carta, le cuenta por qué se ha divorciado y cómo llegó a ese punto y qué es lo que va a hacer luego de ese divorcio, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo? Entonces, antes de pasar en sí a los relatos, rapidísimo quería introducir el concepto de agencia y cómo creo que nos ayuda a entender e interpretar estos dos relatos, ¿no? Un texto de Choi del 2012 se centra solo en el personaje de Nora y cómo sirvió como arquetipo para la constitución de esta imagen de la nueva mujer, y sobre todo porque además de influenciar a estas escritoras, fue producto de las discusiones intelectuales en 1920, 1930, ¿no? Por un lado, era la representación del ser moderno, ¿no? Lo que tiene que ser la mujer moderna, mientras que para otra parte, era un ejemplo clásico de esa influencia que viene de las ideas occidentales, específicamente el feminismo, ¿no? Y cómo este desestabiliza la familia, porque, como he comentado, Nora deja a su familia, ¿no? Choi lo que plantea es que Nora no solamente es este ícono de la nueva mujer y la antítesis de la virtud femenina, Pudok, ¿no? Que está históricamente establecida, sino que también plantea que podemos entender al personaje de Nora como un agente histórico que ayuda a las transformaciones sociales, ¿no? Claro, dentro de las circunstancias que permitía. Entonces hace esta división, ¿no? Entre New Woman, es decir, la imagen construida mediante el discurso, podemos verlo en los relatos y en la producción de la revista, y las New Women, o sea, la realidad de las figuras históricas. Y eso lo quería conectar con la idea de verlas como mártires, ¿no? Es decir, estaban operando su capacidad de agencia, en el sentido que voy a tratar de definir, estaba limitada por el contexto, ¿no? Entonces, si comprendemos a agencia desde la perspectiva de Zen como aquello que una persona tiene la libertad de hacer y lograr en búsqueda de las metas o valores que considere importantes, ¿no? En la literatura van a encontrar una forma de practicar y ensayar, ¿no? Sembrar estas semillas y al mismo tiempo, mediante la profesionalización, ejercer su agencia como escritoras. Vemos que no tienen éxito en el sentido de revolucionar o cambiarlo todo, pero sí aparece, ¿no? Es una muestra de su agencia, estos relatos. Pero para eso también es importante, chiquitito, ¿no? Mencionar cuál es el desenlace de la vida de estas escritoras. En el caso de Na Gi-sok, ella se llega a divorciar, se le acusa de una infidelidad, ¿no? Y evidentemente es excluida socialmente y ella escribe una confesión de divorcio, ¿no? Que se publica en una revista, lo cual en realidad le lleva más críticas, ¿no? Y en el caso de Kim Il-yop, ella llega a casarse, ¿no? Y llega a abandonar a este esposo y a este hijo porque decide buscar otros objetivos. Ya, ahora sí pasemos a los relatos, ¿no? Kyung-hee. Entonces, he decidido acompañar la selección, ¿no? Del texto con esta caricatura que tiene Na Gi-sok, que publica en la revista antes mencionada, justamente porque ese es el núcleo de lo que representa en su texto, Kyung-hee, ¿no? El relato inicia con este comentario sobre el sacrificio de ir a Japón a estudiar, ¿no? Entonces, Kyung-hee es una joven que está estudiando y que vuelve a casa y que a partir de esta interacción con las mujeres de su casa y de ella misma, ¿no? Se va preguntando sobre por qué se empeña en sufrir tanto, ¿no? En esta idea de estudiar lejos de su familia, dejar esas comodidades, ¿no? Para iniciar la discusión en ese aspecto, pensábamos en esta idea de la identidad de género femenina que se forma mediante la reiteración de discursos. Eso es lo que pasa en Kyung-hee. Ella se va a preguntar constantemente y también a partir de la observación a los demás personajes femeninos va a ocurrir esa retroalimentación. Desde mi punto de vista, de una manera brillante, Na Gi-sok inserta bien sutilmente la oposición entre solo puede ser una mujer estudiosa, ¿no? Este tipo de mujer nueva, y una mujer ama de casa, ¿no? Pegada a los valores. En el universo de los personajes solo existe lugar para una de estas, pero Kyung-hee les genera desconcierto porque cumple con ambas, y eso es lo que simboliza esa imagen, ¿no? En la primera parte ella está leyendo cuando tiene tiempo libre, nos está educando. En la segunda, mientras cocina, está escribiendo un poema también. En la tercera de aquí, mientras está cosiendo, ¿no? También está pensando. Y
en la última está escribiendo hasta el amanecer, ahí está el sol, ¿no? Entonces cumple con sus labores domésticas, pero al mismo tiempo está buscando, ¿no? Ese conocimiento. El dilema en sí del relato es que anhela primero la realización de ella misma, o sea, ¿qué es lo que quiero yo? Como un sujeto independiente, fuera de lo que dicen los preceptos. De repente también puedo querer ser madre, etcétera, pero primero quiero identificar qué es lo que me motiva o me mueve a mí para mi realización. Y para eso necesito aprender más, ¿no? Hay diálogos, por ejemplo, entre la suegra de la hermana y la madre sobre Kyung-hee, y no se entiende cómo es que cumple con todo eso y sobre todo por qué Kyung-hee no puede ser como estas jovencitas que estudian, solo estudian y tienen manos de seda, es decir, no hacen ninguna labor doméstica. Sin embargo, Kyung-hee llega a la casa y se encarga de sus propias labores domésticas. Vamos a ver que ella da un motivo para eso, ¿no? Y esto es específicamente lo que le dicen. ¿Por qué en lugar de sufrir tan lejos no te quedas tranquila en casa vistiendo ropas bonitas como una señorita y luego te casas con un hombre rico, tienes hijos y disfrutas de la vida, ¿no? La examinación entonces no es solo de la protagonista, porque esto es al inicio del relato, pero cuando ya está por concluir y al interactuar con Kyung-hee, la consuegra llega a mencionar esto, ¿no? Su buena conciencia la llevó a reconocer el error y a tomar una determinación. Me he equivocado con las mujeres que estudian, ¿no? Entonces, el interactuar con Kyung-hee le muestra que no hay una oposición estricta y que es posible ver un intermedio. Ahora, otro elemento que me parece súper interesante en Kyung-hee, más allá, ¿no?, de esta evaluación, digamos, lo que me dice el orden patriarcal y lo que yo quiero hacer, es cómo ella llega a esa reflexión, ¿no? Ella tiene sirvientas, estamos hablando de una mujer que es de cierta clase social, ¿no? Y al ver cómo ejecutan las labores de la casa, ¿no?, o cómo sus pares femeninos que no han optado por el camino de ella las realizan, se hace esta pregunta. ¿Qué han hecho hasta llegar a la edad adulta? Viven mecánicamente y por puro instinto como los animales, sin saber lo que es recibir amor de sus maridos. Ni se las puede llamar seres humanos. Se decía mirándolas con soberbia, ¿no? Entonces, hasta ahí nomás podemos ver que en ese sentido hay como una idea de superioridad, de yo he salido, ¿no? Y luego viene la contradicción que plantea la narradora, ¿no? Sin embargo, cosa extraña, hoy todas esas mujeres le parecían admirables, ¿no? Hay una eterna sensación de tormento, ¿no? De ver, por ejemplo, en este caso, que es inútil eso como argumento. Es decir, como yo he salido de esto, soy mejor. Porque inmediatamente se pasa a la reflexión del doble reto que enfrenta la mujer. Puede que ella haya, digamos, escapado, ¿no?, de estos valores que se le imponen, pero no solo se trata de enfrentar estos mandatos sociales, sino que también va a confrontar sus propias capacidades todo el tiempo para superar o verse a la par de sus pares masculinos. Entonces, ahí viene la pregunta sobre el trabajo también, ¿no? El trabajo doméstico. Si ella desea independizarse mediante un trabajo, le dicen que no va a ser una labor sencilla, ser una mujer profesional en realidad, ¿no? La suegra le da un argumento, le dice, en estos tiempos hasta a los hombres les cuesta conseguir un buen trabajo, aunque tengan estudios. Y la abuela le plantea otro, ¿no? Desde siempre las mujeres han tenido hijos y han disfrutado de abundancia, aunque fueran ignorantes. De hecho, cuanto menos sepan, más afortunadas son. Hasta las que estudian terminan al final comiendo cebada en lugar de arroz blanco. Entonces, esta interacción también les muestra que estas mujeres han hecho un autoexamen de su propia vida sin necesidad de haber tenido la educación que ella ha recibido. Y ahí es donde se da este contraste también, ¿no? El autoexamen no solo es posible siendo una mujer letrada. Entonces, para Kyung-hee, ¿no?, la meta de lograr la independencia en el desarrollo personal se da no solo mediante la educación, sino también puede verse desde lo doméstico, ¿no? No es una preparación para ella hacer las labores domésticas para ser una futura esposa, sino ser independiente, ¿no? Y aquí otra cita más, ¿no? Si deseaba obtener cosas de valor o tener más que los demás, no debía relegar en nadie, ni siquiera la más insignificante de las tareas. Ella debía hacerlas todas. Era la manera de que nadie le quitara lo que era suyo. A lo doméstico se resignifica como parte de la construcción de la identidad femenina, ¿no? Y lo doméstico también puede servir para esta reflexión sobre el propio conocimiento, ¿no? Al darse cuenta de que si Shibboleth, que removía el engrudo sin descanso, desconocía el deleite, ¿no?, el deleite de contemplar las cosas y verlas bellas, se sintió afortunada de ser capaz de apreciar un poco ese sutil placer estético. Sin embargo, cuando pensaba
cuando pensaba que había personas con un sentido estético muy superior al suyo, sentía el impulso de arrancarse los ojos y aporrearse la cabeza de la envidia, ¿no? Y aquí empieza ya la sección final del relato, ¿no? Porque se da cuenta que ser un ser completo nunca va a ser fácil, ¿no? Le falta, se siente en una carrera desigual, ¿no? Me falta tanto para que mis ojos alcancen amplitud de visión y mi mente se desarrolle, que siento pena de mí mismo. Y bueno, en la sección final, todo el trabajo, todas las citas están acompañadas de pinturas de la misma autora, ¿no? Se dan 2 monólogos, ¿no? Uno, por ejemplo, sobre esta idea del conocimiento aprendido, que me parece muy interesante. ¿Qué puedo hacer yo? Dice, quizás solo esté repitiendo palabras ajenas. No es fácil para las mujeres ser seres humanos completos. Para poder equipararse a los hombres en todo es preciso ser una mujer excepcional. Entonces, detengámonos ahí un instante, ¿no? Entonces, no es suficiente con ser una mujer que accede a algo, sino que tengo que demostrar constantemente que soy la mejor. Y para eso, esta crítica me parece interesante, ¿no? Quizás solo estoy repitiendo palabras ajenas, ¿no? En la revista, con un breve paréntesis, ¿no? Se plantea que no se está tratando de incorporar las ideas feministas a Corea, sino que es una forma de formar una nueva identidad como país, una sociedad distinta, y que en la revista lo plantean que sea la envidia del mundo, ¿no? Acá vemos una forma de introducir esa discusión. Para poder romper las tradiciones y costumbres de 4000 años es preciso tener muchos estudios y un talento extraordinario. Solo lo puede hacer una mujer con un discernimiento delicado, una elocuencia poderosa y un talento versátil. Así de difícil es. Hay que ser capaz de inmensos sacrificios también, ¿no? Y luego hace un recuento de varias autoras que ha leído y termina con esto. Las grandes mujeres de ayer y hoy se reirían de mí ante lo tonta que soy. ¿Qué voy a hacer? ¿No? Entonces, este cuestionamiento va a ser constante, pero en el final del relato se plantea que lo más importante es que está en camino a ello, o sea, que puede generar, y por eso trae este concepto de agencia, puede constantemente hacer este autoexamen para generarse esas oportunidades. Y el final es así, ¿no? Soy en primer lugar un ser humano y luego una mujer. Soy antes un ser humano que una mujer. Soy parte de la mitad femenina antes que una mujer de la sociedad de Chozón. Hay una idea de que esta lucha, esta desigualdad va más allá de las fronteras, ¿no? También soy antes hija de Dios que de sus padres, ¿no? Mencionan los nombres de los padres. Sin duda tengo apariencia humana, y no solo en aspecto, sino en mis órganos. Soy un ser humano, ¿no? Y empieza a implorarle a Dios. Te juro que daré lo mejor de mí. Dispón de mí a tu antojo, castigándome o recompensándome. Entonces, en este relato, el rol de la educación y del autoexamen no es importante y se plantea desde una mujer que tiene la posibilidad de acceso a la educación, y, por otro lado, en Despertar se plantea más bien desde la interpelación hacia lo masculino, ¿no? Como los mencionaba al inicio, es una esposa y ahí nuevamente he retomado la misma imagen, ¿no? Es una esposa que se encuentra esperando, que vive en la casa familiar de este esposo que se ha ido a estudiar a Japón. Y le dice básicamente, ¿no? Que es un sacrificio que ambos están haciendo, ¿no? Ahí brevemente voy a leer algunos pedacitos nada más. Le dice, cuando yo termine estos estudios, podré mantenerte con lo que gane, y te libraré de esta familia complicada y opresiva. Cierra los ojos, trata de ser paciente. Y esta idea del sacrificio, que es mutuo de la pareja, ahí abajo también se plantea, ¿no? Quizá te burles de mí, pero a veces te extraño tanto que tengo que luchar contra el deseo de dejar los estudios y correr a verte, ¿no? Me gustaría que supieras que mi espíritu de sacrificio no se queda a la saga del tuyo. Sin embargo, ¿no? Rápidamente se ve la diferencia en esa idea del sacrificio. Mientras la esposa está en la casa trabajando para la familia de él, haciendo todas las labores domésticas, eso le genera una fuerte sensación de aprensión, ¿no? Menciona, si no fuera por las cartas en las que él les reafirma su cariño, me habría ahorcado con una cuerda o tirado al río, dejándome llevar por el impulso de quitarme la vida. Ok. Y la relación empieza así, ¿no? Aparentemente hay una unión para buscar un objetivo, sin embargo, rápidamente ella en su autoexamen se da cuenta de que ha estado siempre en una posición inferior. Para ser merecedora de su amor, cuidaba a la familia, lo doméstico que ya hemos visto anteriormente,
Por otra parte, para que nada de lo que él decía escapara a mi comprensión, compraba libros de texto y estudiaba con ahínco por mi cuenta, ¿no? Entonces, eh, hay una sensación también de desigualdad y esta apariencia se rompe rápidamente cuando el esposo conoce a una mujer mayor que sí está recibiendo el mismo tipo de educación que él, una mujer de la que nunca se sabe más de lo que le cuentan a ella, ¿no? Pero frente a ella lo que le dicen, ¿no? Es que Im Sung-sil, la protagonista, es una mujer ignorante, estúpida y sin convicciones, criada a la usanza antigua. Es decir, en este caso la están dejando por una mujer que sí es más inteligente y más capaz. Entonces, a partir de esto hay una justificación para que el esposo disuelva el matrimonio y le dice que la va a dejar, ¿no? Y le dice que ella vea qué va a hacer con el derrotero de su vida. Y es este evento el que genera el autoexamen, ¿no? Del mundo, así se plantea en el relato, ¿no? Gracias a esto, ella abre los ojos al modo en el que funciona el mundo y a la volubilidad del corazón humano. Entonces, al igual que Nora, protagonista de la obra de Ibsen, se reflexiona sobre la vulnerabilidad del esposo, su debilidad, su propio valor como mujer y el respeto que ella merece. Entonces, cambia la perspectiva inmediatamente del esposo y ella plantea esto, ¿no? Siempre he lamentado la desgracia y el sufrimiento de tener que convivir con alguien que no se parece en nada al concepto que yo tengo de marido ideal. Sin embargo, como soy mujer, estaba atada a las circunstancias. Entonces, agradece ello, ¿no? Ahora que miro atrás y repaso lo sucedido, en verdad mi ex marido no era el hombre ideal para mí. Además de ser débil y de pocas convicciones, no sabe tratar a las mujeres como seres humanos, aunque las ame. Sobre todas las cosas, no tiene la menor conciencia, y aquí lo importante, de que un hombre casado le debe fidelidad a su esposa. Entonces, aquí la crítica es directamente a ese núcleo, nuevamente del hogar, que era el esposo, ¿no? Y cómo él no cumple con estas ideas de respeto. Ella no tendría por qué tenerle respeto si es que él no es alguien merecedor de este, ¿no? Esta concepción de esta crítica, ¿no? Está relacionada un poco a lo que plantea el neoconfucianismo al proponer la aplicación de la virtud, ¿sí? Pero en las acciones de las personas y no solo porque tengan este rol social, ¿no? La maternidad se cuestiona aquí, ¿no? Al final del relato ella decide dejar a sus hijos al cuidado de la familia paterna y ella buscar su propio camino, pero esto no se plantea como una decisión sencilla, ¿no? La prioridad para esta protagonista es su dignidad y autoestima, parafraseado un poco, ¿no? Pese al amor, ella se da cuenta que no tiene que mendigarse y sobre su propia maternidad, ella no considera que tiene que ser un motivo de resignación para aceptar las humillaciones. No voy a sacrificar mi vida por mi hijo, es lo que dice. Ese es el argumento, que es el resultado de una profunda reflexión. Nos da distintos argumentos. Uno, no voy a dejar que me falten más el respeto por quedarme cuidando a los hijos. Y el segundo argumento que se da es que los hijos necesitan de un soporte económico que ella no le puede dar al ser una mujer que se está divorciando. Entonces, si quieren continuar con el núcleo familiar, que los hijos los cuide el padre. Ella también es consciente, ¿no? Y se hace esta pregunta de si está actuando bien, de si está obrando bien con eso, pero prioriza esta idea de la búsqueda, ¿no? De buscar qué es este ser humano. Entonces, nuevamente se evidencia que tanto en el relato anterior, ¿no? En esta pregunta por quién soy yo, sobre mi propio conocimiento y en este caso cuál es mi rol dentro de esta familia, el proceso, la búsqueda de independencia propia en las mujeres conlleva un proceso más difícil y lleno de autoevaluación en comparación a los hombres que simplemente actúan. Finalmente, ¿no? La reflexión sobre la importancia de la autonomía y dignidad en la construcción personal es fundamental. Una vez que esto ya se ha establecido, el esposo le pide volver y ella le dice que no, porque ya no está dispuesta a ser su fantasma ni doblegar su dignidad. Entonces, todo este cambio le permite entender una diferencia también en su concepción del amor, más allá de la obligación de ser un contrato. Ahora que he escapado de esta vida de esclavitud, tengo por fin la oportunidad de convertirme en un ser humano completo y de llevar una vida valiosa y significativa. Pienso buscar a alguien que me valore como el ser humano que soy, ¿no? Ok, entonces, a partir de este rápido examen de estos dos relatos, quería volver a esta idea para concluir ya, ¿no? De la agencia, ¿no? Y de las nuevas mujeres como concepto y las nuevas mujeres como los seres históricos que vivieron, ¿no?
lo que me gustaría plantear en sí, ¿no? Es que en los relatos podemos encontrar el ejercicio de agencia de estas escritoras, ¿no? Que plantean dos ideas fundamentales para que quedan como semilla, ¿no? En la sociedad, ¿no? Evaluar el rol de la educación para la vida de las mujeres y no darla como un hecho inmediato, ¿no? Que va a generar un cambio, sino que va a ser un proceso igual de difícil, y evaluar las relaciones sociales, ¿no? Mediante estos, desde mi punto de vista, la agencia se puede evidenciar más en las protagonistas de los relatos, en la ficción que nos permite realizar ello. Sin embargo, como agentes históricos, como plantea Choi, ¿no? No era posible, su capacidad de agencia estaba limitada, ¿no? Entonces, muchas gracias por su atención, queda atenta a las preguntas y comentarios, sugerencias para poder seguir enriqueciendo este trabajo. Gracias. Gracias. Me pareció excelente lo que has planteado, Valerie. Tengo una pregunta, sobre todo, un aspecto muy importante para estas mujeres que tenían, digamos, un problema adicional posterior a la colonia japonesa, es que justamente esta revista, Shinjoya, se publica en un marco de japonés, digamos, ¿no? De estímulo para que estudien las mujeres coreanas, pero con un interés de japonizarlas. Claro, había un trabajo ahí de resistencia. Pero, ¿qué opinas? Me gustaría saber tu opinión respecto a esa doble lucha que era en tanto mujer y luego en tanto mujer coreana. O sea, que había una doble batalla, es decir, luchaban por la independencia, pero al mismo tiempo luchaban por sus propios derechos, pero para el Estado coreano, o para la sociedad coreana, porque no había un Estado coreano, no era esa la prioridad, ¿no? Y eso les generó un conflicto. Y haber publicado, la revista misma tiene mucho, y eso no se habla mucho, la crítica no habla mucho, la propia crítica coreana, que varios de esos textos literarios o de análisis, artículos, fueron escritos directamente en japonés, porque podían escribir en coreano y en japonés, pero por el contexto estaban obligadas a escribir en japonés. Y de alguna manera también las segregaban a ellas y segregaban su propia lengua, su propio lenguaje. Me gustaría saber tu opinión al respecto. Muchas gracias. De hecho, claro, eso es lo que no pude entrar tanto, pero ese era el argumento para decir que no era importante la literatura que ellos estaban escribiendo, ¿no? Que habían otras prioridades, y a mí, o sea, desde mi punto de vista, me parece interesante cómo aparece como súper sutil, por ejemplo, en Kyung-hee, ¿no? Cuando dice, quizás repito ideas ajenas, ¿no? Quizás esta formación que estoy teniendo no es aplicable realmente a mi contexto, y ahí viene mi otra lucha, ¿no? Como, ¿cómo puedo, desde lo más cercano que veo, desde lo que me piden, en donde yo influya, la familia, las relaciones sociales, la formación de mis hijos, también puedo, desde esto más íntimo, generar la pregunta sobre cómo somos como sociedad, ¿no? Y qué nos ha llevado a ese punto, qué es lo que plantean en la revista y dentro de sus propios ideales, y a partir de ahí hacer esta nueva como... No lo plantean como refundación, pero me acuerdo mucho de esta cita de la revista en la que plantean esto de ser una sociedad envidia de otras, ¿no? Entonces, creo que al centrarse dentro de lo más íntimo que les pedían que hablen sobre eso, no se puede también conectar con esa lucha, ¿no? Lamentablemente no se pudo desarrollar más y sus voces fueron silenciadas, pero creo que en el análisis podemos ir conectando esos puntos de su vida política con su vida más literaria, ¿no? Su creación. Muy bien, gracias. No sé si hubiera alguna otra pregunta. Si no, muchísimas gracias, Valerie. Otro aplauso, por favor. Gracias. Muy bien, agradecemos a Valerie Quesada por su conferencia que llevó por título sobre la nueva mujer, la agencia femenina de las narradoras coreanas en el siglo XX. Y a continuación tenemos la
la conferencia de clausura, en este caso con la profesora invitada para esta Jornada Internacional de Estudios Coreanos, la profesora Sofía Ferrero Cárrega. Me permito leer su biodata. Es crítica de cine, docente y programadora de festivales de cine, nacida en Argentina, licenciada en Comunicación Social, y está escribiendo su tesis de maestría sobre el cine surcoreano y la cultura popular masiva de Corea del Sur en un mundo globalizado. Es directora artística del Festival Internacional de Cine aquí en Perú y programadora del FIDBA, Festival de Cine Documental de Buenos Aires. Es crítica de cine formada en Barcelona y Corea del Sur, docente de la Universidad Siglo XXI y de la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina, donde dicta las materias de cine argentino y cine latinoamericano. La conferencia que nos va a ofrecer lleva por título ¿Qué se globaliza de la nueva ola coreana? ¿Qué no y por qué? Muchísimas gracias. Un aplauso, por favor. Bueno, muchas gracias. De nuevo agradecer esta invitación, que la verdad es que cuando yo empecé a investigar, digamos, yo empecé a conocer cine coreano en un contexto de una formación en crítica de cine en Barcelona y bueno, como conversamos un poco el martes en la primera conferencia, fue un amor a primera vista, que después decidí incluir no solamente en mi profesión como crítica de cine, perdón, sino en un contexto académico. Y fueron estos encuentros que se fueron generando donde descubrí que lo que a mí me apasionaba podía tener forma académica, ¿no? Podía tener forma de paper, podía tener autores y autoras para contrastar lo que yo quería decir, como por ejemplo hizo recién la compañera Valerie con su ponencia con la literatura de estas mujeres tan importantes, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué les cuento todo esto? Porque soy crítica de cine, eso es lo que me define primero. ¿Y qué hace la crítica de cine? ¿Qué hacemos desde la crítica de cine? Vemos una película y no nos fijamos tanto en el qué, ¿sí? O sea, ¿de qué habla la película? ¿Qué cuenta? ¿Qué historia? Sino ni cómo se filma eso que se cuenta, ¿no? Es decir, desde el lenguaje cinematográfico, cómo se enmarcan esas historias. Y de hecho, a veces las historias no son tan importantes. Lo importante es cómo se filma. Hay directores y directoras que cuando los escuchamos parecen que han hecho una película con tales y tales características y después eso en la forma cinematográfica no está, ¿no? Han querido filmar algo y en realidad han terminado filmando otra cosa. Entonces, bueno, esos son los análisis que hacemos desde la crítica de cine. La ponencia de hoy quiero poner en contexto un poco la ola coreana, ¿sí? Que es una noción que venimos escuchando y escuchando y escuchando, pero está tomando distintas formas desde su primer momento, que podemos decir que es en 1997, y sobre todo después de Parasite. Después de Parasite, en un contexto de pandemia, con la instalación definitiva de las plataformas, ¿no? Sobre todo Netflix, que seguramente ustedes, si están acá es porque están familiarizadas, hablo en femenino porque son todas compañeras hoy, menos el doctor Ricardo, están familiarizadas con las series, ¿no? Los doramas coreanos, las películas coreanas, y estoy también bastante segura que el primer lugar al que acuden es Netflix, ¿no? Bueno, no vamos a meternos en eso porque es otro universo, el universo de las plataformas, pero sí contarles que podemos decir que estamos transitando un tercer momento de esta ola surcoreana, y para dar un ejemplo de esta pregunta, ¿qué es lo que se globaliza? Voy a hacer un análisis profundo sobre Parasite, y uno de los aspectos más cruciales de la película, que si la han visto, que seguramente sí, recuerdan el olor. ¿Recuerdan las escenas de olor? Y cómo el olor era un límite y una marca muy, muy concreta de división entre las clases sociales, ¿sí? Entonces, bueno, voy a hacer una pequeña introducción y después nos adentramos en Parasite. Bien, entonces, ¿qué se globaliza en la Hallyu? ¿Sí? ¿Qué se globaliza? ¿Y a qué me refiero? En la conferencia del martes hablé un poco sobre estas
digamos, en Corea se hacen un montón de series, se hacen un montón de películas y hay un montón de música coreana. Sin embargo, no todo es, nos genera empatía desde Occidente, ¿no? Y eso es un poco lo que yo investigo con respecto al cine. ¿Por qué estas películas ganaron premios y otras no? ¿En qué contexto? Bien, entonces, ¿qué se globaliza en la Hallyu? Voy a hacer una pequeña historización y análisis de su máximo exponente, que es Parasite. Si hablamos de etapas del Hallyu, podemos hablar de 3 etapas, ¿sí? Esas etapas tienen lugares de injerencia, géneros en estas producciones culturales, ciertas tecnologías y cierto público, ¿sí? La primera etapa del Hallyu, que es de más o menos, siempre estas son fronteras muy flexibles, desde el 97 al 2007, los lugares son el sudeste asiático. Es decir, ¿qué significa Hallyu? Ola coreana. ¿Y cuándo hablamos de ola coreana? Cuando las producciones culturales de Corea salen del país, ¿sí? Hay un interés por ir hacia afuera del país. El primer lugar de injerencia es el sudeste asiático, ¿sí? Se empiezan a ver muchas series coreanas en Japón, en China, en Indonesia. En un segundo momento, que es de 2007 a 2019, hay un interés en Europa, en el resto de Asia y en Estados Unidos. Estados Unidos ya empieza a tener un interés y empieza a hablar de fenómeno coreano y todas estas palabras que nos hemos acostumbrado a escuchar. Y del 2020, desde los Oscar a esta parte, podemos hablar de un conocimiento global, ¿no? Ya más o menos alguien ha escuchado, por más que esté muy desconectado, del K-pop y de las series coreanas, y alguna sugerencia, ni hablar de que he escuchado de Parasite. El fenómeno posterior fue el juego del calamar, ¿sí? Que también tuvo muchísimo recorrido, fue de hecho la serie más vista de Netflix en la historia de Netflix, en todo el mundo, que bueno, nunca vamos a terminar de confiar en esos porcentajes, porque aparte uno de los grandes problemas con Netflix es que no comparte nunca sus estadísticas, ¿no? Entonces cuando nos hacen las sugerencias de las 10 películas más vistas, dudemos, en principio dudemos. ¿Qué pasa con los géneros? ¿Sí? Los géneros. Lo que primero se populariza son las series, que eran unos melodramas terribles. No sé si han visto Escalera al cielo, pero siempre alguien moría. Es como que, bueno, vamos ahí al corazón, estrujemos el corazón de la audiencia y algo vamos a lograr. Mal no le salió porque realmente sí, nos dejó destruidas a todas las que pudimos ver esas series, que dicho sea de paso, lamentablemente son muy difíciles de encontrar y son difíciles de ver con todo lo que hemos aprendido a ver en estos años, ¿no? Pareciera que no, pero nos resultan solemnes, nos resultan incluso un poco tediosas, pero bueno, es muy interesante como objeto de estudio en sí mismo. Algunas películas, por supuesto, en esta primera etapa se popularizan autores, ¿no? Es como un director, alguna película, no el cine coreano. Im Won-taek, que es uno de los directores que está vivo, tiene 102 años y ha hecho más de 100 películas, un director muy fantástico, aparte porque atraviesa casi todas las etapas, le faltó hacer películas mudas, pero atraviesa casi todas las etapas del cine, de la historia del cine. Entonces, él era conocido, ¿no? Como fuera de Corea. Siempre estamos hablando de nuevo. Hallyu es fuera de Corea. En la segunda etapa, el K-pop, ¿sí? Sobre todo grupos femeninos, ¿sí? Antes grupos masculinos, ¿sí? H.O.T., Hot, una de las primeras bandas a fines de los 80, principios de los 90. Mucho grupo masculino, principio del 2000. Después, grupos de mujeres. Y muy ocasionalmente, solistas varones, solistas mujeres. Y los videojuegos, ¿sí? Los videojuegos primero son online gaming, ¿sí? Que en Corea son como los primeros grandes cibers, estos que eran como edificios con unas supercomputadoras que de hecho son espacios que continúan hoy, ¿no? Son instalaciones increíbles, que es muy difícil tenerlas en la casa, digamos, con unas pantallas gigantes que se mueven, los sillones. Es como un hotel 5 estrellas, pero para jugar online. Y después los videojuegos, que los videojuegos es un universo absolutamente extra para adentrarse, porque combina un montón de avances en la narrativa, desde la animación, con el anime, el manga. Bueno, es todo un universo
paralelo prácticamente. Y del 2020 esta parte, las plataformas, las redes sociales y la literatura. Así que como bien dijo la compañera recién, estamos teniendo desde hace un par de años recién alguna posibilidad de leer buenas traducciones de literatura que nos puede interesar. Por ejemplo, sobre mujeres. ¿Sí? La editorial Juarán, que es de Buenos Aires, Argentina también, es una editorial que se esforzó mucho con asesoramiento desde Corea, desde la KLT, que es como la agencia de la literatura coreana y las traducciones, con sugerencias de qué libros, ¿no? Entonces, bueno, libros sobre feminismo, libros sobre mujeres, libros de nuevas autoras, hay una triangulación para hacer, porque quizás la novela más leída hoy en Corea nosotros no nos genera empatía y bueno, no pasaría mucho. Y después las tecnologías, ¿no? Los videojuegos online, los televisores y los teléfonos también, Samsung, LG, hay un montón de cuestiones que estamos muy en contacto y que por ahí no nos damos cuenta, hoy sí. ¿Por qué? Una de las primeras cosas, cuando prendemos un teléfono o un televisor nuevo, nos aparece gente coreana. ¿Sí? O sea, queda muy explícita la marca país en esos productos. Antes estaban como medio camuflados y ahora no, ahora es marca país. Y en 2020 es todo lo anterior más el merchandising, ¿no? Las personas que gustan del K-pop se compran sus DVDs con sus libros, con sus cosas, se hacen pedir el make-up también, el maquillaje, ¿no? Acá estoy quedándome en Miraflores y frente al hotel hay una tienda que vende maquillaje coreano que se llama Coreané en francés. Dije, ay, qué resumen tan fantástico todo esto, porque es como meter el francés que nos da cierta capital simbólico, como hablábamos el otro día, pero con maquillaje coreano. Bueno, hay una cosa hermosa también. Ya me armé otro paper en mi cabeza, ni bien vi, vi la tienda. Y después el público es muy curioso, las edades, los primeros entre 20 y 30, de hecho, yo en 2007 llego a Barcelona y una de las primeras bandas de K-pop que pude ver fue en Barcelona y yo tenía 30 años, no era ninguna niña, y eso fue en 2009, 2010. Y bueno, tomé contacto con el K-pop en ese momento y bueno, como que ahí empezó mi viaje. Desde 2007 a 2019 ya es como que se populariza más, ¿no? Aparte, de 2007 a 2019 el mundo cambia un montón. Son 12 años donde se instalan las redes sociales. Piensen que Instagram, Facebook, Instagram es occidental y tarda en instalarse en Corea, ¿no? Entonces hay como un mundo paralelo aquí que cuando llega a Corea, se dan con la noticia de que hay un montón de seguidores y seguidoras, pero las redes son otras. Saben que WhatsApp prácticamente no se usa, sino que se usa KakaoTalk, Google tampoco, sino que se usa Naver, o sea, es todo un universo distinto. Y en la actualidad, 40, 50, 60. ¿Por qué? Por las series en las plataformas. Yo doy clases de coreano, desde este 2016 más o menos que volví a vivir a Argentina después de estar en Corea, y es increíble lo que ha sucedido en estos años. Al principio eran adolescentes, mis alumnas, después 20, 30, y ahora tengo toda una clase que tienen más de 50. ¿No? Son mujeres que tienen su poder adquisitivo, que tienen su interés, que quieren hacer algo que no sirva para nada, porque es algo que lo hacen por absoluta pasión, cosa que yo defiendo profundamente. No transformar en algo, ¿no? Como la noción de uso. ¿Para qué estudias coreano? Estudia chino, que es más útil. Porque me gusta el coreano, no me gusta el chino. Bueno, y estas mujeres están totalmente fascinadas, son las mejores alumnas que he tenido, son rigurosas, estudian, se divierten, pero es increíble cómo, boom. Y también, algo que no incluye acá, es el tema de que casi todas son mujeres y diversidades. ¿Sí? He tenido alumnos trans, he tenido, gente binaria, no heterosexual, o sea, es todo eso y un varón. De 2016 a 2023, que es el tiempo que llevo dando clases, un solo varón. Que es así como el bicho raro de todos los espacios donde habita, porque realmente la diversidad, que es algo también muy hermoso, es una característica de las personas que gustan de Corea. Bien, entonces, con esto en mente, ¿sí? Pensemos en qué se globaliza y qué no, más o menos tenemos un paneo que nos ubica, una especie de línea de tiempo. Nos metamos entonces sí en Parasite. ¿Sí? Parasite,
repito brevemente lo que dije el martes, por si hay personas que no escucharon. Parasite es un fenómeno que no pasó nunca antes porque gana el Festival de Cannes, que es el festival del cine de autor, del cine más complicado, del cine que va en contra de lo comercial en un sentido absolutamente llano y muy generalizado, y también gana 4 premios Oscars, Golden Globe, los BAFTA, que son los premios de la industria, ¿no? Que es los premios del cine industrial. Una cosa es un festival, otra cosa es un premio, si no tiene nada que ver. Parasite lo logra todo. Entonces veamos qué sucede ahí. Acá voy acompañando los textos con diferentes pósters. Los pósters, por si no sabían, los pósters son diseñados en cada país, ¿sí? No son pósters que el que salió en Corea es el póster en todo el mundo, no. Y Parasite tuvo una variedad de diseños muy hermosa, y es interesante fijarnos dónde hacen énfasis esos diseños. Por ejemplo, acá. ¿Recuerdan Parasite? Una película absolutamente arquitectónica, ¿no? Y el director Bong Joon-ho, contarles también que es sociólogo él, es licenciado en sociología, después estudió cine, y esa visión transversal a la sociedad, es decir, un punto de vista más macro, está en todas sus películas, ¿sí? Así que les invito a que se adentren en su filmografía, porque es realmente muy interesante. Entonces, recordemos brevemente. La historia está contada desde la familia Kim, que vive en un semisótano en los suburbios de Seúl, una ciudad con ciertos accidentes geográficos que ubican a algunos barrios populares muchos metros por debajo de algunas zonas residenciales. Este tipo de departamentos, los semisótanos, tienen el techo a la altura de la calle, ya vamos a ver una foto, inclinación que implica que en épocas de lluvias torrenciales de verano, que es la estación de las lluvias, sean los espacios más propicios para inundarse y que por alguna razón no entre sol directo, lo que influye en el bajo precio del alquiler. ¿Por qué todos estos datos? No solamente para ubicarnos en una cuestión de clase económica y de acceso a ciertas comodidades. ¿Dónde empieza la película? Que pensamos que empieza en lo más bajo y después nos encontramos con que hay un semisótano y hay un búnker directamente, no es ni un sótano. Todas estas características influyen en el olor, que es el síntoma que vamos a analizar. Acá tenemos el semisótano, ¿no? Esta es la única ventana que tienen los Kim en su comedor, y al lado vemos que el inodoro es lo que está más alto, cosa también bastante extraña, pero nos ubica muy visualmente y muy rápidamente. De hecho, esta imagen del baño y ellos buscando Wi-Fi, que de nuevo, ¿quiénes son los parásitos? ¿No? Pensemos eso, ¿quiénes son los parásitos? Buscando Wi-Fi, no pagando Wi-Fi, no pagan Wi-Fi porque no pueden o porque no quieren, ¿no? El primer conflicto es la vecina cambió la contraseña, o la vecina le puso contraseña a Wi-Fi. Y acá tenemos los Kim, que representan a la clase trabajadora coreana y a 2 generaciones muy diferentes. Mientras los padres hacen trabajos serviles sin calificación académica, los hijos están atrapados en el sistema educativo del país, en el cual la nota de un examen general, que hacen al final del secundario, determina la carrera a estudiar y la universidad a donde se puede o no asistir. ¿Sí? Es decir, la nota final de ese examen, que seguramente habrán visto algunos videos espectaculares que cierran todas las calles, la policía lleva a los alumnos, hay helicópteros, se detiene el mundo para que los chicos y las chicas tengan, las madres están haciendo afuera de las escuelas rituales chamánicos, esto hace un espectáculo muy maravilloso de ver, porque esa nota es el futuro de sus vidas. ¿Sí? De hecho, es un examen que se puede tomar más de una vez, y es una de las situaciones del hijo. ¿Sí? Mientras más alta la nota, más libertad de elección. Fíjense ustedes la contradicción. Todos y todas hemos estudiado más o menos lo que hemos querido, ¿no? Bueno, no es así en todos lados. Si uno quiere ser médico o médica, tiene que tener una nota que sea, que sea lo suficiente para poder elegir, tener acceso a esa carrera. No, con esta nota podés estudiar humanidades o esto o lo otro. Humanidades suele ser lo que menos nota requiere.
Bien, entonces así el hijo ha rendido 4 veces el examen de ingreso sin conseguir buenas notas y la hija ha tenido que dejar de estudiar debido al alto costo de la matrícula. Sí, o sea, la hija sí accedió a una buena universidad, pero perdió la beca o no se especifica bien el conflicto y ha quedado afuera. Rápidamente en la película, toda la familia ingresa a trabajar en la casa de los Park, ocultando que forman parte de un mismo núcleo familiar. Los padres Kim lo único que tienen que simular es que no se conocen entre sí. Los hijos, en cambio, se presentan con estudios universitarios que no han realizado, pero que los habilita a un estatus social mayor. Entonces debe verse en su forma de vestir, pero sobre todo en sus comportamientos. Son los hijos quienes tienen que evitar a toda costa que se huela su condición social. El hedor de los barrios bajos, que esa es una de las frases del Park, ¿no? Que es el dueño de la mansión. Vamos pues. Si recuerdan bien, en la película, la hija falsea el diploma universitario. Eso formó parte de un escándalo real que sucedió, que un poco también puso en el tapete, en evidencia, otro concepto que mencioné el encuentro pasado el martes sobre capital simbólico, ¿no? Es decir, la madre, si recuerdan que estaba casada y que tenía dinero, y era muy evidente que siempre fue rica, no tan rica como el marido, pero siempre fue rica por su ingenuidad. Era de una ingenuidad que le presentaban los papeles, incluso la hija entra a trabajar directamente porque había estudiado en esa universidad y acaba de llegar de Estados Unidos. Fin. O sea, no pidió ninguna recomendación, no investigó nada y ahí entró directamente a trabajar en la casa. Fíjense, este es el póster de Estados Unidos cuando se estrenó Parasite, que dice, actúa como si fueras dueño del lugar. ¿No? De nuevo, la apariencia. No hace falta que lo seas, pero sí que actúes como si. Toda una performance, una cuestión más de parecer más que de ser. Este es otro, un póster europeo. Fíjense que simbólico también, porque la clase alta que vive, que tiene las mejores vistas, y que después vemos que agradece la lluvia, por suerte llovió, ¿no? Mientras la familia Kim, que vivía en el semisótano, se inunda y pasa toda esa situación tremenda, está arriba gracias a que hay un semisótano, ¿sí? Se construye esa clase social a partir de la clase trabajadora. Hacia la mitad de la película se descubre que la mansión tiene a su vez un sótano donde vive el antiguo chofer de los Park en peor situación que los Kim. Ahí ya no había ni una ventana. Quedan planteados así los 3 niveles del relato y a su vez 3 estratos sociales muy diferentes entre sí. En Parasite, las desigualdades, ahí está. Las desigualdades sociales no se exploran a través del dinero ni de los códigos de conducta relacionados a los niveles educativos. La palabra pobre nunca se pronuncia. En cambio, la posición social de los Kim se revela a través de los olores corporales. Si ustedes se acuerdan, una de las grandes críticas que le hace la antigua ama de llaves, cuyo marido vivía en este sótano, es que eran ordinarios, ¿no? Y muestran en contraposición cómo cuando ellos estaban a cargo de la casa, disfrutaban del estatus de la clase. Escuchaban música clásica en el excelente reproductor de sonido, miraban el parque, tomaban un poquito de whisky, del whisky caro, se sentaban en el sillón, mientras que los Kim, si recuerdan esa escena, están ensuciando toda la mesa, tomando el whisky caro del pico de la botella, como llevando sus comportamientos a ese lugar, en un sentido de invasión, ¿no? Invadiendo el lugar con sus comportamientos en vez de adaptarse a cómo hay que comportarse en ese tipo de espacios. Y el tema del espacio también es un tema súper importante en el cine coreano, que lo vamos a ver un momento después.
Yo acá lo que utilizo es un antropólogo que se llama Alejandro Grimson, que se lo súper recomiendo, es un antropólogo argentino, que él habla de los rasgos de clase que homogeneizan a un grupo de personas entre sí. Rasgos de clase, ¿sí? El texto se llama Raza y clase en los orígenes del peronismo en Argentina en 1945, pero es un concepto que es amplio como para poder leer el olor, por ejemplo, en este caso, como uno de los rasgos de clase que homogeneiza a un grupo de personas entre sí. Si, por ejemplo, pieles de cierto color, ya leemos que pertenecen a una clase social, alta, baja o lo que sea, cómo están vestidos, qué tienen puestos, ¿sí? Qué comen también, que si nos ponemos a pensar dónde viven, en qué barrios viven, cómo se mueven, todos estos son rasgos de clase que socialmente nos ayudan, en un sentido negativo, a leer y a homogeneizar al otro. Bueno, esta persona se viste así y vive así, esta persona que lo tenemos muy naturalizado en nuestros lugares, pero cuando salimos de nuestros lugares quizás se nos complica un poco más. Sin embargo, el olor no. El olor es algo con el que podemos empatizar en cualquier lugar, ¿sí? El buen olor o el mal olor, claro está. Entonces, el olor es aquí un concepto que cataliza una disputa contenida, una disputa que al final de la película explota. Si recuerdan, vamos a ver unos fotogramas, que son las diferencias de clase en tanto percepción de un otro, una forma de segregación y diferenciación asentada en la clase social. O como dice Sergio Cayano, que también él es sociólogo, no es antropólogo, pero también es de Argentina, una forma de ver la clase social en el cuerpo. ¿Cuáles son las marcas en el cuerpo? Vestimenta, color de piel, etcétera, etcétera. Peinados también, estilos, ¿no? Que son claras formas de ver la clase social en el cuerpo. Y mientras los Kim logren disimularlo, que es todo el primer esfuerzo al inicio, que es un esfuerzo que se desmorona después de que en esta gran lluvia los inundan las cloacas, las aguas servidas, ¿sí? Y a ella no pueden ocultar, porque han estado toda la noche, recuerdan, en un gimnasio, durmiendo en comunidad, han perdido todo, así que tienen la ropa que tenían ahí disponible, mientras que al otro día van a trabajar, por supuesto, con este aspecto y estas condiciones previas, y los parques están celebrando, qué hermoso día, ya llovió, está todo verde, qué linda que es la vida, ¿no? Por supuesto, por sus privilegios y las diferencias en las condiciones. Entonces, mientras los Kim logren disimular estas marcas en el cuerpo, parece no haber otra marca que los delaten. Por ejemplo, el color de piel, la forma de hablar, los rasgos fisonómicos. Ahí cito el texto de Cayano por si les interesa, porque realmente es muy interesante. Él habla de género, raza y clase. Bien, rápidamente, aprovechemos la definición del mismo autor, de Sergio Cayano, con respecto a la clase social, junto con el género y la raza, que son tres variables que hay que triangularlas siempre que hagamos un análisis y que queramos que tenga cierta profundidad, con el foco puesto en la primera, la clase social, que es la que nos interesa. El género y la raza y la clase constituyen formas de conocimiento, en tanto ofrecen a las personas esquemas de percepción, valoración de la sociedad y de las demás personas. La compañera Valerie habló de género, ¿sí? Como esa configuración de cómo tiene que ser una mujer se puede subvertir a través del discurso, a través de la historia, etcétera, etcétera. Y son formas de conocimiento que nos ofrecen las distinciones sociales legítimas y legitimadas, que nos enseñan las fronteras externas e internas de la sociedad. Esas fronteras, el olor la va a transgredir, ¿sí? El olor es uno de los elementos que no tiene límite, ¿sí? Veamos. Hay tres momentos, vamos a la película, a ver si recuerdan estas escenas, igual puse los fotogramas para ayudarnos. Hay tres momentos donde se llama la atención sobre el olor de los Kim a través de la percepción de los Park. Y a medida que se menciona el olor de los otros, la audiencia, como espectadores y espectadoras, también nos volvemos hipersensibles a su presencia. Y es cada vez más difícil no sentirlo. Si hay algo que no se siente en una película es el olor. Bueno, cinematográficamente el director trabaja de cierta manera que empezamos a sentir ese olor, ¿sí? Por eso quizás lo escatológico de las cloacas. Es necesario para que entendamos lo que sucede al otro día. Es opresivo, omnipresente y siniestro. Es un elemento que se hace siniestro.
Es el olor el que amenaza con exponer la identidad de unos y los otros. Este es el primer momento que, si recuerdan, hacía pocos días que habían entrado a trabajar los 4, porque es progresivo, primero entra uno, después entra el otro y así. El hijo pequeño de los Park, Da-song, comenta con curiosidad a sus padres que el nuevo conductor y el ama de llaves huelen igual, ¿no? Se acerca, huele, corre, huele, huelen igual. Y la mamá totalmente avergonzada le dice, hey, por favor, anda a dormir. De hecho, tiene ya puesto el pijama. El segundo momento es una escena cargada de violencia simbólica a cargo del marido. ¿Por qué? En ese momento, los Kim toman conciencia de su clase. Es una conversación que tienen los Park sin saber que los Kim están metidos abajo de la mesa escuchando todo. Y el énfasis está puesto en el olor del padre. ¿Sí? Por esos comentarios es que los Kim, que están todos abajo de la mesa, toman conciencia de su clase. ¿Por qué? Porque ya tienen la noción de que todos huelen igual. Una particularidad, el olor, sintetiza las condiciones habitacionales, alimentarias y de vestimenta. El último momento, que es después de esta noche espantosa, donde las cloacas rebalsan, está a cargo de la esposa, esta vez que siente el olor en el auto, después de que esa noche el señor Kim y su familia hayan tenido que dormir en un refugio estatal, después de que su casa se haya inundado con aguas servidas. Sin embargo, no solamente los Park detectan este olor, aparece un segundo escalón, que es cuando se descubre este búnker. De nuevo, que es un búnker que no tiene agua, que ha estado cerrado mucho tiempo. Si recuerdan, la puerta estaba trabada, por eso la ama de llaves vuelve a la casa, porque no había forma de que, no se podía comunicar con su marido, la puerta estaba trabada con una tapa de algo, y es el hombre que vive ya no en un semisótano, sino en el sótano, casi búnker de la casa de los Park. Y ahí los que evidencian el olor son los Kim. ¿Sí? Es decir, la desigualdad de clase es primero espacial y es en el espacio doméstico donde mejor se ve. Esto el cine coreano lo trabaja un montón. Si vieron Burning, también una película de 2019, muy maravillosa, era la historia de 3 personajes. Uno, mega millonario, una chica y un chico que vivía en un one room, que es básicamente un monoambiente. La forma en la que se filman los espacios, ¿sí? La diferencia entre justamente la espacialidad que tiene para habitar uno de los personajes y los demás, eso es lo que marca la diferencia de clase. En este caso también es una película absolutamente arquitectónica, y entendemos que ese olor, y que de hecho lo dice la hija después, olemos igual porque vivimos en este, algo así, basurero de humedad, le dice la hija, ¿no? Y el final de la película, que es cuando estalla el conflicto, esta contienda contenida, ya no está más contenida, bueno, no puse pensé en poner la escena, pero es bastante violenta y prefiero enfocarme en los... Violenta, es violenta, pero aparte está sacada de contexto. Que es cuando el hombre del sótano sube, mata a la chica, el padre lo mata, y abajo de su cuerpo queda la llave del auto. Entonces, cuando el señor Park, que es el que vemos acá, quiere recuperar la llave del auto, se acerca, lo toca, y al tocarlo y al moverlo, un olor hediondo sale de este cuerpo. Esa es su cara. Vemos la cara del señor Kim, que lo está mirando, y con este gesto, ahí falta la... Ah, mira, bueno, falta un fotograma. La cara del señor Kim ya no es de asombro, sino que es de odio. Y la escena que sigue, el señor Kim matándolo al señor Park. Es decir, que es el olor, finalmente, el que termina con todo que hace que explote por los aires esta cuestión que era contenida, ¿no? El olor toma muchas formas, toma muchos espacios y también toma diferentes maneras. En este caso, el señor Kim había escuchado sobre su olor, pero no había visto el gesto, ¿sí? Y ahí es cuando todo explota por los aires. Déjenme ver. Bien, acá
hay algo que dice el director Bong Joon-ho cuando le hacen la entrevista después de los Oscars, etcétera, etcétera, que habla específicamente de esta noción arquitectónica de su película y dice que el olor es un elemento que es muy entendible, con el cual podemos empatizar en todo el mundo, incluso como sujetos que tienen la posibilidad de viajar, digamos, hay lugares que huelen distintos, hay lugares que huelen desagradables, hay otros que huelen bien, que está todo en relación a estas condiciones de privilegio de clase, y que en definitiva todos vivimos en un lugar llamado capitalismo, ¿sí? Así define Bong Joon-ho al mundo. Lo último que quiero hacer referencia, que es como un apartado, es cuando escucho muchas conferencias con respecto al Hallyu, se usa mucho, y sin ponerlo en contexto, el concepto de consumir, ¿no? Los consumidores, consumir las novelas, consumir la televisión, consumir las películas. Bueno, a mí me parece fundamental que empecemos a problematizar sobre esos conceptos capitalistas que se nos han metido hasta en el vocabulario para hablar de nuestros ocios y de nuestros placeres. Me parece fundamental que lo hagamos. Yo no siento que tenga una relación de consumidora con las películas y con la música y con los libros, no siento que me identifique. Y es un término que está absolutamente transversal a todo lo que hablemos. Consumo ciertos medios, consumo ciertas... consumo... ¿Qué música escuchas? Consumo K-pop. Qué extraña forma de referirnos a lo que nos gusta. Bueno, eso. Muchas gracias. Espero que nos encontremos pronto y gracias de nuevo por la invitación. Eso, ¿hay alguna pregunta? Puede ser también de las personas que están conectadas. A ver, voy a abrir el chat por las dudas. ¿No? ¿Ha quedado claro, parece? ¿Ha quedado claro o no? Ahí está Valeria. Hola, bueno, me pareció espectacular la ponencia. Justamente el olor es uno de los aspectos que, como señalas, más llama la atención de la película, dentro de todo lo espectacular que sobresale. Me acuerdo cuando salió, yo estaba muy feliz, y que no solo de que gane, sino que al terminar de verla, ¿no? Estaba fascinada con que el mundo la recibiera de la misma forma, ¿no? Y justamente este último, por ahí iba mi pregunta, ¿no? Sobre cuál es tu opinión con respecto a esta película que, digamos, o sea, la recepción, me acuerdo que en los medios aquí peruanos, por ejemplo, era la película que revela las desigualdades sociales en Corea del Sur, y a partir de eso se empezaron a hacer notas de ese tipo, ¿no? Y en relación a eso, ¿no? ¿Cuál era tu opinión con respecto a de repente, cómo se concibe, ¿no? Desde la propia industria cinematográfica coreana, ¿no? Cómo se recepcionan estos discursos, porque empiezan a utilizarla también a partir de los premios, ¿no? Como emblema de cine coreano. Entonces, quería saber más o menos tus opiniones con respecto a estos dobles discursos que hay, ¿no? Si realmente, porque claro, lo que se dice de la película es que no solamente, desde mi punto de vista, se planteaba como que debe a la realidad de Corea del Sur, sin embargo es un problema universal el que estamos hablando, ¿no? De las desigualdades. Entonces por ahí quisiera saber tu opinión. Sí, yo creo que, bueno, hay otro momento en los estudios. Yo hablé del Hallyu como una cuestión objetiva de productos culturales que salen de Corea. Desde la academia hay un corte en 2014-2015, que es cuando empezamos a problematizar, ¿no? Bueno, ok, estas películas, principio del 2000, que es cuando las películas que mencionamos, Old Boy, Memorias de un asesinato, empiezan ganan los festivales de cine, son películas muy críticas, son películas que muestran realidades duras, como las de cualquiera de nuestros países. Sin embargo, después, sobre todo las series, ¿no? y lo televisivo, que es un poco más mainstream o más comercial, se empieza a romantizar Corea, ¿no? Se empieza a adornar las calles, se empieza como a mostrar, sí, como en cualquier serie de televisión.
lo que llama la atención justamente en 2019 con Parasite, 2020, es que sea tan crítica de Corea, ¿sí? En realidad, me parece que desconocen el director y que desconocen un poco el cine de este tipo, de esta generación, que se viene haciendo hace mucho. No son películas que sean naif, ni que eviten problematizar por ejemplo, los inconvenientes de esta apertura a la globalización, a un mundo neoliberal, a políticas que estén tan enfocadas en la imagen país, ¿no? Es un director que siempre lo hizo, desde su primera película. Es súper crítico con la policía, es muy crítico con los dirigentes, es crítico, si pensamos por ejemplo en The Host, que seguramente la han visto, el bicho este nace porque Estados Unidos, que es una relación que en 2004, que es cuando se hace la película, se estaba empezando a problematizar. Estados Unidos tiene un laboratorio en Seúl y se van del país y tiran los desechos químicos en el río. Que en un contexto de una película de género, quizás pase como, digamos, el género que hace, nos da un montón de excusas para hablar de temas terribles, pero desde el género, desde el thriller, desde el terror, ¿no? Incluso la comedia, que tiene mucha comedia de Host también. Es súper crítico, o sea, y de ahí nace un bicho que después se los come a todos, de la contaminación del río, ¿no? Como un símbolo de un monstruo, de la contaminación de un río, de alguien que era un país aliado. Entonces es un director que problematiza mucho siempre. Hay que saber dónde buscar, obviamente. Si no salimos de Netflix, muy triste va a ser nuestra vida, muy chiquita. Y si me preguntan, está lo menos interesante ahí. Entonces, nada, hay mucha nota y mucho texto periodístico que no se informan. Todos conocemos acá la relación del país con el alcohol, por ejemplo, que tiene una función social muy importante. Bueno, yo me he cansado de leer críticas de cine donde hablan de personajes alcohólicos, y no son personajes alcohólicos. Claro, no son personajes alcohólicos, pasa otra cosa. Pero bueno, hay que estudiar mucho para... Yo mientras más estudio, más sé que no sé nada. O sea, más distancia tomo. Nunca van a escuchar que yo me defina como especialista en cine coreano. Lejos de eso. No, especialista nada. Y cuando escuchan a alguien que se autodefine especialista, duden, porque mientras más estudiamos, más nos damos cuenta de todo lo que no sabemos. Estamos hablando de un país que tiene 5.000 años de historia, más que 5.000 años. 5.000 años tiene la lengua coreana. Así que piensen ustedes, ¿qué puedo saber yo sobre eso? Hay mucho texto eurocéntrico, ¿no? Lo mismo cuando se habla de feminismos, digamos, hay que tener mucho cuidado con eso. Es un país muy machista. Bueno, veamos qué pasa, no sé. Probablemente sí, pero ¿cómo se configura eso? ¿No? Justamente eso, para no ser eurocéntricos. Gracias. Acá hay alguien que dice, algo que a mí me llamó la atención es cómo la gente apoyaba el engaño de la familia y decían que estaba bien ser vivos, porque al ser ricos ya no eran malos de por sí. Ok, es interesante tu pregunta, porque justamente eso, ¿no? Es una película que es problemática. Incluso eso, ¿quiénes son los parásitos? ¿No? ¿Quiénes son los parásitos? Es esta clase que pensamos que es la clase baja, pero termina siendo como una clase media, es la clase alta, que sabemos que es rica porque tiene una clase que le sirve, ¿no? Estos sirvientes, son los que están viviendo abajo sin su permiso, pero al mismo tiempo son usureros. Recuerden que estaban perseguidos por usureros, es decir, que terminan viviendo en una casa que no les pertenece, pero tampoco tienen dónde ir. O sea, es muy compleja la película. Yo creo que esa parte de ser vivos es justamente echar la ley, echar la trampa. O sea, es una sociedad, y hablo de las sociedades donde estamos viviendo en este mundo contemporáneo y totalmente globalizado, que nos encierra y que necesitamos tener ciertas herramientas. Entonces estamos hablando de una familia donde los 4 miembros de la familia estaban sin trabajo cuando empieza la película, ¿no? Y aunque se nos presente en un sentido más de comicidad, es una tragedia absoluta, es una tragedia absoluta.
que 4 personas con salud y con voluntad de trabajar no consigan trabajo porque no tienen la certificación. ¿Por qué no tienen la certificación? Pues no lo pueden pagar. ¿Por qué no lo pueden pagar? Porque, o sea, es toda, y la película lo muestra eso. Y por eso es tan interesante. No es la historia de una familia que engaña. Es la historia de 3 clases sociales que conviven como pueden en una sociedad absolutamente injusta, que retomo las palabras del director, es el mundo llamado capitalismo en el que vivimos, ¿no? No es Corea, por eso les digo. ¿Qué más? ¿Alguien más? Sí. Tenemos el micrófono así, escuchan, las personas están conectadas. Bueno, primero decir que la verdad me gustó bastante toda la ponencia. Y justamente retomando un poco esta idea de conocer más acerca del cine de Corea del Sur, quisiera saber si nos pudiera recomendar un poco otras películas y aparte que también puedan ser películas dirigidas por mujeres en realidad, ¿no? Y si es que hubiera algún lugar o alguna forma de poder también acceder a ellas. Sí, bueno, les recomiendo, hoy a las 3:30 o a las 3 la película. ¿Es aquí mismo? Bueno, hoy van a pasar un peliculón que es muy compleja también, porque es la historia de una mujer que tiene una hija de 3 años, Kim Ki-yeon 1982, que es el nombre de la protagonista y el año en que nació, para situarnos. Lo primero que hace desde el título, que de nuevo es una novela homónima, una adaptación, es ubicarnos en una generación, ¿no? Está casada con un marido que es bellísimo, que es Hong Yu, con una clase social acomodada, tiene una suegra que la trata medianamente bien, ellas viven en una casa, suma papá, y no le alcanza. ¿Qué pasa? Cuando lo que te prometieron que te iba a hacer feliz ya no te hace feliz, ¿no? Entonces, bueno, quiere reinsertarse en el mundo laboral, pero ya hace varios años que está fuera de competencia, de juego, como le dicen. Esa película te la recomiendo mucho. Y después sí te recomiendo que veas estos directores que hemos mencionado y que veas la filmografía completa, ¿no? Porque ahí es cuando logramos entender. Pues si no parece que estuviéramos viendo TikTok todo el tiempo, o sea, vemos uno, picoteamos, pi. No. Agarra el director de Parasite y mira todas sus películas, que no son tantas y es muy interesante lo que sucede ahí. Lo mismo con Park Chan-wook, que es el director de Old Boy. Mírate todas sus películas. Eso es lo que te recomiendo. Que empieces por ahí y después que sepas que Bong Joon-ho, Park Chan-wook y Chang-dong, que es el director de Burning, son directores que apoyan mucho a directoras mujeres jóvenes que las han producido, le han colaborado para que hagan sus primeras películas, así que yo seguiría por ahí. Sí. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Sofía? Buen día. Hola. Tocando el tema primero un comentario por el tema del olor. Eso es totalmente cierto. O sea, tan así que acá, por ejemplo, donde yo trabajaba antes, trabajaba en un lugar donde había muchos choferes. Y en los vehículos, tú siempre cuando ibas al parqueo veías a todos los choferes afuera de los vehículos, esperando a la gente que iban a ser los llevados, ¿no? Y una vez que pregunto eso, ¿por qué todos los choferes siempre están afuera 2, 3, 4 horas parados ahí esperando? Y me dijeron es porque no quieren que el olor de los choferes se quede dentro del auto. ¿No? Y esa, o sea, era así de literal. Clarísimo. ¿No? Dijeron, Sí. era como que el olor de ellos es diferente, ¿no? Entonces Claro. no se puede impregnar porque nos va a impregnar a nosotros también. Sí, en un momento ahí en Parasite, cuando están en esta conversación que no saben que están los Kim escondidos, dicen, el olor del señor Kim, ¿olor a qué? Le dice ella, ¿no? Le empieza a preguntar, ¿qué es olor a sucio? No es olor a sucio. ¿Es olor a viejo? No, no es olor a viejo. ¿Tiene olor a viejo él? No, no es viejo, es como a trapo hervido. ¿Qué es el olor a humedad, digamos? Es olor a trapo hervido. Es el olor que a veces tiene la gente que va en el subte, en el metro, dice. Y ahí insultó a 20 millones de coreanos en una frase, digamos. Es fantástico lo que pasa ahí con el olor. Y el olor es lo que también separa las clases sociales, digamos. La clase trabajadora va a tener un olor, la clase media no va a tener olor y la clase alta va a tener olor caro, ¿no? Es como... Claro, los perfumes y todo. Claro. Y por el otro lado hay los perfumes, los jabones, la comida, la ropa, los lugares que transita, todo eso.
Y por otro lado, hay una parte de la peli también en donde dice la señora Kim, si no me equivoco, refiriéndose a los ricos, es que ellos son tan buenos mientras su dinero, su clase social se los permita, ¿no? Hay una parte que ella está discutiendo, pero alguien dice, como que ellos son buenos, ¿no? Dice, pero ellos son buenos mientras que su clase social se los permita, ¿no? El dinero, sus privilegios se los permita, ¿no? Es que sí. Quería ver si podrías ahondar un poco o sea, ¿qué te dice eso con respecto a la naturaleza del ser humano, ¿no? Si en verdad las personas no son buenas en realidad, sino que son buenas porque la situación les permite No, yo ser digo, es buenas. mucho más fácil ser buena cuando dormiste bien, comiste bien, tuviste vida social, incluso te puedes levantar más tarde porque no hace falta que te levantes a las 5 de la mañana porque no vivís a 2 horas de tu puesto de trabajo. Digamos, si yo tuviera una vida distinta a la que tengo, sería mucho más malhumorada. Que de hecho es un poco, conectando con la ponencia de la compañera, lo que se dice de los feminismos, ¿no? Qué mal modo. Bueno, pero están enojadas, qué mal modo. Y bueno, nos están asesinando todos los días, digamos, no me pidas buen modo. Es como, sí, es fácil ser buena gente, que es un poco es muy marcado el personaje de la mujer rica. Es amable, es etérea, incluso genera cierta intimidad con sus empleados y empleadas, ¿no? Es considerada, cocina, habla, regala, presenta, y es que es fácil ser bueno cuando estás cómodo. Lo difícil es lo otro, claro que sí. Gracias. ¿Hay otra pregunta o estamos? Bueno. Muy bien, quiero agradecer a la profesora Sofía Ferrero y también nuevamente a la profesora, a la joven investigadora Valerie Quesada por las conferencias ofrecidas esta mañana. Y de esta manera, bueno, estamos culminando, ya clausurando las actividades. Todavía nos falta la película por la tarde, pero oficialmente, con lo que respecta a las conferencias, estamos clausurando la Jornada Internacional de Estudios Coreanos. Quiero agradecer a todas las personas que nos han acompañado a través de las redes, y aquí, de alguna manera, están también pues, en el Auditorio de Humanidades, también a las personas que nos acompañan esta mañana. Nuevamente a Valerie Quesada, a Sofía Ferrero, muchísimas gracias, a todo el equipo del Centro de Estudios Orientales y a todas las personas que han colaborado con nosotros. Hasta nuestra próxima actividad, que ya viene en octubre. Tenemos la Jornada Internacional de Estudios Japoneses y en noviembre la Jornada Internacional de Estudios Chinos, más otras conferencias, talleres virtuales. Nos pueden seguir en nuestras redes, en nuestra página web también, donde pueden ver todo el despliegue de actividades que todavía tenemos para este 2023. Muchísimas gracias. Gracias. Ay, bueno, cómo no.